En la lucha contra la pobreza, el gobierno nacional ha otorgado 4 subsidios. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuál ha sido el impacto? Es lo que vamos a ver hoy aquí, en Rendición de Cuentas. Bienvenidos. El señor Carlos Cárdenas vive en El Cortezo, en la provincia de Los Santos. Las limitaciones en su infancia no le permitieron asistir a un centro educativo para poder aprender a leer y a escribir. Cuando era pequeño, usted sabe que cuando los papás de uno ganaron fue la montaña, porque había que aprender a trabajar. Entonces las escuelas quedaban más de un día camino para salir uno por la montaña. Entonces un niño no lo iban a mandar por la montaña para la escuela, donde usted cogía un día camino. Y aprendimos fue a tirar machete, a trabajar en el monte. A través del programa de alfabetización del Ministerio de Desarrollo Social, ahora el señor Cárdenas tiene otra realidad. No conocía las letras ni los números muy poco. Ya conozco bastante de los números, las letras, bastante letras ya entiendo. Ya me defiendo. Es lento, pero muchas letras ya entiendo para leer cualquier cosita ya de más precisión, yo las entiendo para leerlas. Es muy bonita la experiencia porque no sabía, pues yo no sabía era nada, y yo quería batallar a ver si aprendía algo a leer. Y bueno, no sé leer bien, pero algo ya entiendo. En Isla Cañas, provincia de Los Santos, encontramos a un grupo de mujeres organizadas. Aprendieron a hacer pan y abrieron una modesta panadería. Con el respaldo del MIDES y sus programas de inclusión productiva, ahora se organizan para consolidar una cooperativa. Bueno, aquí nos visitaron mucho, el gobierno nos visitó y nos dio mucho apoyo también, porque ya que dio otro horno, ya que dio bastantes cosas pues, para trabajar en la panadería. Ajá, y de ahí hemos surgido pues cosas que no teníamos antes. ¿Aprendieron bastante con ese curso de hacer? Sí, ya que ya el pan, ya que dulce, ya que queque, ya que cocaíta, cosas así. Ya que hacíamos nosotros pan y partíamos la ganancia ya, demorábamos 3 meses para partir, ya era algo que nos caía a nosotras, como madres que ya no tenemos trabajo pues. Edgar tiene 19 años y reside junto a su padre y hermanos en Isla Cañas, provincia de Los Santos. Tiene una discapacidad auditiva y forma parte de los beneficiarios del programa Ángel Guardián. El señor Edgar, su padre, nos cuenta su historia. Ha sido un poquito difícil, a veces no oye nada. Hay tiempos que está estable, que oye un poco, pero siempre, como todos, un poquito terco, se desorienta, se aísla. Entonces son, pues que hay que saber sobrellevarlo. Con el beneficio económico que recibe, Edgar invierte en la producción agrícola. Se compró algunas cosas que necesitaba y de ahí él ha ido comprándose la comida, a veces ropa, cosas que él necesita. Y bueno, como todavía estaba viajando a la escuela, cogía gasto para la escuela. De ahí para acá, que ya salió de la escuela, igual, en la comida, a veces invierte algo en las parcelas porque le gusta trabajar. Ahorita tiene parcela de frijol, teníamos una de sandía, ahí nos ayuda. A través de la gestión del MIDES y el Plan Colmena, miles de panameños se benefician y se vuelven productivos para el país, combatiendo así la denominada sexta frontera. Saludos amigos, en efecto, bienvenidos a Rendición de Cuentas. Decíamos hace un momento que el gobierno nacional otorga 4 subsidios a la población que está en condiciones de pobreza y extrema pobreza y quisiéramos examinar un poco el impacto y los resultados de estos subsidios. Para ello contamos como invitado, tenemos el honor de tener aquí a don Miguel Skelly.
¿verdad? Director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México y quien ha actuado como consultor del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenido, don Miguel, gracias por estar con nosotros y vamos a entrar de una vez en materia. La política de los subsidios ha sido un poco cuestionada por alguna gente, ¿verdad? Algunos piensan que se trata solamente de una dádiva que da el gobierno a determinados sectores, algunos hablan de sectores improductivos, etcétera, etcétera. Háblenos un poco sobre los beneficios de los subsidios, las necesidades de los subsidios y lo que ellos generan para luego entonces entrar en lo que ha pasado en Panamá. Como no, y muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes, felicidades por el programa. Gracias. Este tema de los subsidios, de hecho, es importante verlo incluso un poquito en retrospectiva, de dónde viene, porque no es exclusivo de Panamá, esto es una tendencia en América Latina. ¿Hay antecedentes entonces? Hay antecedentes, sí, en prácticamente todos los países de América Latina se dio la siguiente tendencia. Veníamos de muchos años de crecimiento, al finales del siglo pasado, que se interrumpieron hacia el final con algunas crisis económicas, pero un cambio muy importante que se dio es que el Estado, en general los gobiernos, se habían enfocado en proveer servicios públicos, en general. Y esos servicios son abiertos a la población, pero surgió un fenómeno, y nuevamente no es Panamá, es en general en la región, en donde se empezó a dar una división muy grande que les será familiar. Un sector de la población empezó a desarrollarse en un sector que se le llama el sector formal, que es el sector en donde uno, cuando tiene un empleo, tiene acceso a la seguridad social, seguro social, salud, una pensión, etc. Pero un grupo grande de la población y creciente no tuvo esa oportunidad. Entonces empezaron a surgir este sector informal, de la en economía, donde básicamente pues, la gente trabaja, muchas veces incluso se trabaja más horas que en el sector formal, pero no se tienen esos beneficios. Y nuevamente esto es una tendencia de toda la región. Entonces, básicamente dos poblaciones, una población con una serie de derechos ganados por su trabajo y una población excluida. No es que quieran un trabajo informal, sino que simplemente las economías, y de hecho Panamá no es un caso extremo en esto, hay otros países donde es mucho más grande el sector informal, pero surgió este sector informal en donde la gente no tenía estos beneficios, ningún tipo de beneficio. Entonces, por ejemplo, las pensiones a adultos mayores, como por ejemplo la que existe en Panamá, 120 a los 65, surgieron para hacerle frente a eso. Personas que en toda su vida laboral nunca tuvieron una pensión, ni derecho de ahorrar para una pensión, salen de la edad de trabajar, 65, 70 años, y literalmente no tienen nada. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se empezó a ver, además con el cambio demográfico, más gente en ese grupo de edad, pues no había manera de ignorarlo. Entonces, muchos países lo que hicieron fue instituir ese tipo de beneficios. Aquí en Panamá se llama 120 a los 65, es una pensión que se le da a los adultos mayores, y tanto esa como las otras que vamos a comentar el día de hoy tienen una característica que las hace un poco distinta al concepto de simplemente dar un dinero regalado. La dádiva. Que es el concepto de las corresponsabilidades. Es una transferencia, se les llama condicionadas. Claro. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, se da el beneficio, pero a cambio el adulto mayor se compromete, por ejemplo, a ir a chequeos de salud, que además la corresponsabilidad siempre es en beneficio de la misma persona que está recibiendo la pensión. Entonces, así como surgió un apoyo a los adultos mayores, hay otros programas, y Panamá creo que es buen ejemplo de eso, porque hay otro tipo de población muy olvidada, ignorada en muchos países. Los discapacitados, por que son los discapacitados. Entonces, por ejemplo, en el caso de la población formal, si uno tiene una discapacidad, tiene toda una serie de beneficios. Pero si uno no está en ese sector formal, realmente no tiene absolutamente ningún apoyo. Y entonces, si se ve el Estado en su conjunto, el gobierno en su conjunto, pues hay una exclusión, porque el gobierno sí está dándole beneficios financiados con los impuestos a este sector, bien ganado y bien merecido, y qué bueno, pero otro sector sin nada. Entonces, en ese caso surgió en Panamá el programa Ángel Guardián, que es también una transferencia, pero condicionada en ese caso a que la población con discapacidad vaya a una serie de terapias, incluso también de elementos de educación, como corresponsabilidad. Entonces se da la transferencia, pero a cambio se pide
que la familia haga un esfuerzo de cuidado, de llevarlo a estas terapias, a estos apoyos. Ese es un segundo tipo. Hay una sustentación familiar, entonces. Y hay una, exacto. De hecho, se convierte en algo que la familia en su conjunto hace generalmente. Claro. Un tercer tipo de beneficios que se da aquí en Panamá y que es común a otros países de la región de Latinoamérica es que hay poblaciones que tienen son los más pobres de los pobres, en donde hay un problema de alimentación. Problema de la extrema pobreza. Extrema pobreza, problemas de desnutrición muy graves. Y aquí hay un efecto interesante que en Panamá está evolucionando y ya lo platicaremos, pero en muchos países lo que se hizo fue, en vez de dar una transferencia en dinero, dar vales para que la persona vaya y cambie en la tienda el vale por un alimento, bajo la lógica de que si lo que hace falta es un acceso a alimentos, bueno, pues eso garantiza un mínimo, ¿no? Claro. Y también tiene su propia corresponsabilidad. Por ejemplo, en ese caso está ligado, por ejemplo, a capacitación para luego hacer un proyecto productivo, etc. Y el cuarto ejemplo que quiero comentar, que de hecho es el más grande, el más completo en la mayoría de los países, aquí se llama la red de oportunidades. Okay. Es una transferencia que se le da a la familia, se le da a la madre de familia, ese es un aspecto importante. Y la condicionalidad es que la familia se comprometa a que sus hijos sigan en la escuela. Sigan a la escuela. Número 2, vayan a chequeos de salud, claro. Tengan también un seguimiento de nutrición. Y número 4, en el caso de Panamá, esto es innovador, que tenga también un componente productivo. Okay. Entonces, lo importante aquí es que la racionalidad de los programas es que a esa población que se quedó excluida y que el Estado tiene una responsabilidad también, y nuevamente el ejemplo de los adultos mayores creo que es inobjetable, ¿no? El Estado tiene esa obligación y se atiende con este tipo de herramientas. Si todo el mundo tuviera un empleo formal, realmente no se requerirían este tipo de beneficios, porque si uno tiene un empleo formal tendría una pensión, tendría derecho a un sistema de salud que ayuda con las discapacidades y que da apoyo con las discapacidades, tendría un salario que permitiría claro. Que eso no implicara un riesgo de nutrición y por último, pues no tendría por qué tener un problema para llevar a sus hijos a la escuela o tener acceso a la salud si eso está en la seguridad social. Entonces realmente estos programas surgen por la incapacidad de los estados, porque no es nada más el gobierno, es todo el claro. Estado en Latinoamérica de ofrecer esa cobertura formal. En países, por ejemplo, países europeos muy avanzados, esto no es así porque no se ligan los beneficios, como la seguridad social, la salud o la pensión, a un empleo. A todos los habitantes, por ejemplo, en países como Inglaterra, claro, tienen un avance pues, mucho mayor al nuestro en ese sentido, pero uno en esos países, por el simple hecho de ser nacional del país, al cumplir 65 años, 70 años, tiene una pensión, independientemente de que en su vida haya tenido determinados tipos de empleo. Claro. Pero tienen la diferencia de que la gran mayoría de los empleos son formales, en el sentido de que hay una contribución, se va pagando poco a poco la pensión, porque son países que mantuvieron pleno empleo durante mucho tiempo. Además, entonces, ahí por definición, pues no había necesidad de estos programas, porque pues había una pensión que ya era universal. Claro. Y entonces la lógica de estos programas en América Latina ha sido más bien para subsanar ese hecho de que el crecimiento del sector formal e informal, generalmente muy precario y de baja productividad, la gente que está en esos empleos no tiene prácticamente ninguna red de protección. 4 herramientas de lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, don Miguel. En la región, ¿qué experiencia hemos tenido? ¿Qué impactos ha habido antes de entrar en materia con respecto a Panamá? Es una muy buena pregunta porque para contestar esa pregunta, de entrada tendríamos que tener evidencia. Correcto. Y no todos los países tienen evidencia. Hay muchos países donde se han gastado miles, millones de dólares en esto por muchos años y no hay evidencia de cuál es el resultado. Y por eso muchas veces se les critica, porque son grandes rubros del presupuesto del gobierno y si no se da cuenta, si no se rinde cuentas, pues la ciudadanía se queda con la idea de que pues, es un barril sin fondo, que solo se está regalando dinero, como lo mencionaba al principio, se está regalando dinero y ¿dónde está el resultado? ¿No? Claro. Entonces, lamentablemente la práctica de la evaluación en este sector no es una práctica todavía generalizada. Entonces sí le puedo contestar la pregunta para algunos países. Por ejemplo, países donde yo vengo, México, se hizo una inversión en evaluación importante, fue de los que primero empezaron. También lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Colombia, pero no todos los países, nuevamente. Y de esos casos, en Centroamérica ha habido casos también interesantes. Guatemala hizo evaluaciones de este tipo, Honduras también. Pero lo que han encontrado en estos casos, sobre todo se ha evaluado
el cuarto tipo de programas que mencionaba, el que se llama la red de oportunidades acá, que es la condicionalidad con la educación, salud y alimentación. Y lo que se ha encontrado es algo que realmente era poco esperado, porque la imagen que tenían estos programas es, bueno, si se le da a la familia un dinero en efectivo, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues lo van a tomar, se van a ir de fiesta a los padres de familia con ese dinero. Esa es la idea que generalmente se tiene. O entonces ya no van a querer trabajar. Exacto. Y sorpresivamente, y por eso fue tan importante que se hicieran estas primeras evaluaciones, lo que se generó de evidencia no tiene que ver con esa percepción. Lo que se generó de evidencia, lo que nos dice es, primero, cuando las familias reciben estos recursos, los niños sí y los jóvenes sí se quedan más tiempo en la escuela. Claro. Porque si no, la familia deja de recibir el recurso. El impacto es positivo. Número 2, en salud, buenos efectos, porque con la condicionalidad como obliga a una atención, por ejemplo, de prevención, entonces no hay tantas enfermedades, porque si el niño o la niña están yendo continuamente al centro de salud, cuando se detecta un riesgo se puede actuar y no cuando ya se dio la enfermedad. 3, un impacto muy importante que se ha dado es nutrición. También se han documentado en estos países que por cada dólar que se recibe de estos beneficios, sí hay una contrapartida en que mejora la nutrición, sobre todo en los niños, y con intervenciones, que esto es un elemento interesante, se hacen intervenciones especialmente diseñadas en las primeras edades. Por ejemplo, 0 a 5 meses es una, 0 a 1 año, claro. Porque ahí es donde si se incide en la nutrición, eso ya tiene un efecto permanente. Claro, se hace evidente. Se hace evidente. Y el cuarto resultado que se ha dado, también poco esperado, este ha sido un resultado que ha abierto mucho los ojos en todos los países, es que al darle el dinero a la madre de familia, se construye un empoderamiento de la mujer, porque la mujer recibe el dinero, es ella la titular del beneficio, claro. Y entonces por primera vez la mujer, que en muchos ámbitos no tiene un ingreso propio, se vuelve un factor importante en el hogar para decidir en qué se gasta ese dinero. Y lo que se ha encontrado es que además de empoderar a la mujer, efectivamente el dinero se va a comida, se va a útiles escolares, se va a elementos de salud. O sea que las mujeres han resultado ser más confiables que los hombres. Han resultado ser las aliadas estratégicas, claro, de esas intervenciones. Y eso es lo que ha permitido que algo que podría verse como simplemente una dádiva y un despilfarro de dinero del gobierno, se ha empezado a ver que es una inversión. Y nuevamente, la lógica no es que simplemente hay alguien que extiende la mano y se le da, sino hay una obligación del Estado de a una población que ha sido excluida, que no ha tenido la oportunidad de un empleo formal, darle otros mecanismos para que progrese. Ahora está un gran reto, porque la lógica también de este tipo de transferencias, sobre todo en las similares a la red de oportunidades, es que si se invierte ya en la familia, se esperaría que la siguiente generación ya no requiriera de estos programas. Entonces, la lógica de la primera ola que se ha dado en América Latina fue que incluso muchos gobiernos, presidentes dicen, ya llegamos a tantas personas beneficiarias y el logro es aumentarle. Bueno, si esto funciona, la lógica tiene que ahora ser inversa, decir, bueno, claro, ya no lo requieren tantos millones de personas. Claro. No es el caso de adultos mayores, esa es una dinámica distinta, ni de los discapacitados, pero de los apoyos a la alimentación y de estas transferencias, sí, ahí es donde se va a ver la prueba de fuego, que claro, los jóvenes que sí fueron más a la escuela, que están más sanos, tuvieron mejor nutrición, pues ya deberían de poder acceder a este, claro, otro sector de la economía de más productividad. Don Miguel, usted ha sido parte de un proceso de evaluación de los programas de subsidios en Panamá. Háblenos un poquito, ¿verdad?, de cómo ha sido la evaluación en Panamá en grandes rasgos, porque ahora vamos a verlos en términos particulares, pero ¿cómo ha sido esto en comparación con lo que nos acaba de explicar? Es una pregunta importante para el caso de Panamá, porque comentaba yo que sí se puede responder esa pregunta de si estos programas funcionan, pero no en todos los países. No todos los países han dado ese paso de generar evidencia, decir, bueno, se están gastando recursos importantes, vamos a ver cuál es el efecto. Y Panamá sí está generando esa Panamá evidencia. Por primera vez lo acaba de empezar a hacer. Y aquí surgió una situación que para gente como yo que nos dedicamos a estudiar este tipo de programas y de políticas fue bastante sorpresivo, porque
Normalmente cuando uno llega a un país a hacer una evaluación de este tipo, quiero decir que el motivo por el que participamos gente como yo es porque es importante que estas evaluaciones sean externas, que no las haga el propio gobierno, Que porque no las haga, si el exacto. gobierno nos dice, cualquiera que sea el gobierno nos dice, ya evalué mi programa y me saqué 10 de calificación. Siempre está la tendencia a la duda. Va a ser, siempre está, es juez y parte. La lupa. Entonces, lo que se ha hecho en algunos países, y este fue el caso de Panamá, fue decir, no, que venga un externo a evaluar y que se haga un proceso, que compitan varios que se dedican a esto y pues que gane el que haga la propuesta que nos convenza más, ¿no? Claro. Entonces, es una evaluación externa y eso es importante porque lo primero que nos topamos al llegar a Panamá como evaluadores externos fue que generalmente se cuenta con información, alguna información para hacer estos registros de beneficiarios, Claro. etcétera. Bueno, pues llegamos a Panamá y no había información, realmente había muy poca información y entonces hay una pregunta importante ahí que se tuvo que resolver, fue bueno, si no hay información, una de dos, o se tiene que hacer el esfuerzo de generar la información desde cero, o pues no podemos evaluar nada. Y ¿no? estábamos hablando de casi 10 años, ¿no? Estábamos hablando de más de 10 años. más de 10 años. Muchos de estos programas empezaron en 2006, por ejemplo, el de la Red de Oportunidad, estamos hablando de 2005, 2006, por ahí se dio, Claro. Adultos mayores cerca del 2010, o sea, son programas que iban operando muchos años y habían algunos registros, pero realmente no había una base de datos, si quiere decir, a ver, esta es la persona que recibe tanto, lo recibe por tal motivo y vamos a ver el efecto, ¿no? Entonces, sí hubo una disyuntiva importante, porque a mí me preguntaron, me preguntó la ministra en particular, me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Si no hay datos, no me pueden venir a decir ahora que no se va a evaluar. Claro. ¿Cómo generamos esos datos? Claro. Y eso en sí fue un operativo realmente mayor y con un aspecto de innovación muy interesante, porque digo, a mí que me ha tocado trabajar en esto en muchos países, cuando no hay información, bueno, lo que se hace es generalmente se va casa por casa con los beneficiarios, si se tiene por lo menos la dirección, y se recaban los datos. Se conversa con ellos. Bueno, aquí ni siquiera teníamos las direcciones, o las direcciones eran pues algo que no había manera de llegar. Entonces se hizo una innovación importante para este tipo de programas que ahora Panamá va a ser ejemplo en otros países, que fue el registro. Se hizo un llamado a que todas las personas beneficiándose de estos programas se ingresaran por internet a la página del Ministerio, del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y pusiera sus datos. Que esto nuevamente no es lo que se hace comúnmente. Comúnmente es ir casa por casa, se contrata un gran operativo, personal de campo, van brigadas y es costosísimo. Entonces esto se hizo a muy poco costo, muy eficazmente. Hay zonas donde no hay internet y no hay conectividad y ahí sí se fue. Había que meter personal. Ahí sí fue personal, pero es una minoría, afortunadamente. Entonces eso ya en sí mismo pues fue una experiencia positiva. Un aporte de Panamá esto. Todos nos sorprendimos porque la pregunta era ¿cuánta gente se va a registrar? ¿Vamos a tener que estar haciendo llamados? No, se abrió el portal, bueno, no se había acabado de abrir el portal y ya estaba fluyendo la información. Claro, porque si a las personas se les comunica que ese beneficio para seguir recibiéndolo tiene que aportar su información, por supuesto va y la aporta. Claro. Y entonces ya la labor del evaluador, de evaluar es, ahora sí, ya sabemos a quién le llegan estos recursos, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Pero eso tomó muchos meses, tiempo. Tomó innovación, el ministerio tuvo que dedicar zonas enteras a montar un call center, a hacer la página, a promocionarlo, a que la gente se enterara. Entonces, eso ya, antes de entrar a los resultados de la evaluación, no lo quería dejar de mencionar porque eso ya es ejemplo que nos llevamos a otros países para ver que esto sí se puede hacer. ¿Cuánto de impacto ha generado estos subsidios? Vamos a verlo en el siguiente bloque. Gracias, don Miguel, por estar con nosotros y ya volvemos. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, se reunió esta semana con la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos, Alex Taylor, para hablar sobre el Tratado de Producción Comercial, TPC, y el Programa de Desarrollo de Capacidades Comerciales. Durante la reunión, el mandatario Cortizo Cohen destacó que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, por lo que mantenemos una relación positiva y creciente. Panamá ha dado los primeros pasos para implementar proyectos de fortalecimiento de capacidades comerciales con la aspiración de coordinar junto a Estados Unidos y fortalecer las relaciones comerciales con nuestros países socios aliados.
En otras informaciones, el Ministerio de Educación dio respuesta a los estudiantes, administrativos y padres de familia del Colegio Francisco Beckman. Esta semana, el director nacional de Educación, Guillermo Alegría, informó que ya se iniciaron las labores administrativas para agilizar los temas relacionados con la adquisición de sillas, escritorios, reparación de daños pendientes y otros. En el colegio estudian unos 4.000 estudiantes y Meduca ha informado que en la cuenta del FESE se encuentran fondos suficientes para resolver los temas pendientes. En el marco del Día Internacional del Agua, el gobierno panameño entregó la orden de proceder para un proyecto que busca dotar de agua a 20 comunidades de Panamá Norte. Se trata de un proyecto que deberá estar listo en un periodo de 2 años y que tiene un costo de $19 millones. El presidente Laurentino Cortizo Coin dijo que es un proyecto que miembros del Comité de Agua de Chilibre le habían solicitado hace 4 años y que hoy se convertía en una realidad. El proyecto fue retomado por la administración actual, puesto que administraciones anteriores no le habían prestado la atención suficiente. Lucha contra la pobreza y la extrema pobreza ha sido una de las tareas centrales de la administración Cortizo. Varios subsidios se han otorgado, aparte de toda la política general. ¿Cuál ha sido el impacto? Programa por programa, tenemos con nosotros al consultor externo del MIDES, a don Miguel Sekeli, con quien estamos hablando sobre estos temas. 4 programas, don Miguel, 4 programas. Usted ha sido parte de la evaluación de estos programas, de estos subsidios. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la repercusión? ¿Cuál ha sido el impacto en 120 a los 65? ¿Cuál ha sido el impacto en lo de los bonos de seguridad alimentaria, los adultos mayores, la red de oportunidades y el Ángel Guardián? Háblenos un poco de cada uno de estos. Cómo no, en general el panorama es positivo, en el sentido de que estos programas están cumpliendo con su propósito. Siempre al hacer un ejercicio de evaluación también se pueden detectar áreas de mejora que claro. Comentaré, pero si lo tuviera ese es yo el que propósito resumir, de la evaluación. Exacto, si lo tuviera yo que resumir en las menos palabras posibles, yo diría, está bien, están logrando su propósito, claro. Son programas que para la población son muy sensibles, siempre van a ser insuficientes también, siempre las personas van a querer más, ¿no? Pero en general es un impacto positivo. En los últimos años la sociedad panameña ha dado muestras de ciertas o grandes eficiencias en el trato de los adultos mayores. Aquí no es casual ya encontrarse con personas que pasan de los 100 años. Los nonagenarios son prácticamente ya cosa común en Panamá. Pero, en efecto, hay un sector, el de 120 a los 65, este sector que también registra en el marco de la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, algunas cosas que son, como usted dice, susceptibles de mejorar. ¿Qué saldos, qué resultados arroja la evaluación que ustedes han hecho en este campo? Este programa de 120 a los 65 es un programa de los más sensibles por la población en la que llegue. Efectivamente, a veces personas de más de 100 años. Estamos hablando de un grupo de población que ya no le es posible tener una actividad productiva. Claro. Es una población en muchos casos dependientes de sus familiares. Que ya dieron lo que tenían que dar. Ya dieron lo que tenían que dar y lamentablemente no pudieron hacerlo en un empleo que les generara una pensión, entonces dependen de este recurso. Lo que vemos de impacto es que este programa les permite tener una mejor alimentación, permite darles pues dignidad también de que están aportando algo, de que pueden sostenerse mínimamente. Y tiene también un elemento positivo de que al tener una corresponsabilidad de los chequeos de salud, eso permite también irles dando un seguimiento y que temas que pueden provocar una enfermedad grave se puedan incluso prever y atender antes. Entonces, hay una mejoría en la calidad de vida. Hay una mejoría en la calidad de vida, sin duda. Las personas que se benefician de este programa tienen una muy buena opinión del programa. Por ejemplo, un aspecto que nosotros... ¿Hicieron consulta ustedes Sí, allí? hicimos además una consulta y una muy puntual fue si le llega el beneficio a tiempo, por ejemplo. O si van y le dicen que no, que regrese después. No,
la gran mayoría, estamos hablando de más del 99%, todo el mundo le llega a tiempo. Muchas veces más bien que el adulto mayor también ya por una pérdida de facultades pues no puede, no registra que obtuvo el beneficio, pero son casos muy minoritarios. En general, muy buena opinión del programa, muy sensible. ¿Hay algún mecanismo de vigilancia de que en efecto esos recursos le lleguen? Porque es que a veces surge la preocupación de si otras personas no toman el recurso de estas personas, de estos señores. Claro, y esa es una preocupación muy grande. Antes no se podía hacer, ahora que se hizo todo este esfuerzo por terminarlos de registrar, tener toda esa información, ahora ya se va a poder hacer esa vigilancia. No se podía porque nuevamente no existían siquiera los datos, ¿no? Ahora que ya se tiene esa base, se va a poder hacer muy puntualmente. En lo que nosotros vimos, realmente no detectamos casos de ese tipo. Okay. Y nosotros fuimos con el adulto mayor, no con la hija, la nuera, no. Fuimos directamente con las personas. ¿Sí? Don Miguel, una de las grandes preocupaciones en la región y en Panamá es este problema de la extrema pobreza, y en el cual en efecto ha sido creado pues este programa de la red de oportunidades para garantizar, si se quiere, la seguridad alimentaria de una serie de gente que a veces tenía solamente una comida al día, o a veces ni la comida al día, o 2 o 3 o qué sé yo. ¿Esto cómo se ha proyectado esto? ¿Cómo se ha abordado este problema? Bueno, en el caso de la red de oportunidades, que es el programa más extenso junto con el de adultos mayores, es un programa que generalmente son difíciles de evaluar por lo siguiente. El objetivo del programa, como comentaba, es sí dar una transferencia de ingreso, pero sobre todo ligada a la asistencia escolar de los niños, de los jóvenes, ligada a que vayan a chequeos médicos y ligados a que tengan una mejor alimentación. Esa es la condicionalidad. Entonces, si yo le dijera simplemente, le voy a decir un dato que no es el del programa, pero le dijera, mire, de estos hogares, el 90% de los jóvenes asiste a la escuela. Pues se oye bien, pero pues es alto, es bajo. ¿Cómo puedo yo saber si eso es un buen resultado? Entonces, en este tipo de programas en particular, se ha hecho un esfuerzo en los países donde se han evaluado de hacer lo que se le han llamado evaluaciones de impacto. Okay. Pero para hacer una evaluación de impacto no es suficiente yo saber cómo están los hogares que reciben el beneficio. Lo tengo que comparar con un hogar muy similar que no recibe el beneficio, porque entonces sí, si tengo 90 en uno y 80 en otro, entonces ya el mismo 90% ya me suena diferente. Claro. Entonces aquí se hizo, dentro de este esfuerzo de ir a generar la información de base, se pudo hacer una evaluación muy cercana a lo que es una evaluación de impacto, porque lo que se hizo fue ir a los archivos, literalmente fue ir a grandes bodegas donde habían cajas de documentos para ver la información de familias que en el año 2017, cuando hubo un proceso de incorporación, se registraron para entrar, pero ya no les tocó por falta de presupuesto. Miles de familias. Entonces, en este tipo de evaluaciones, cuando hay ese tipo de información, pero eran no se crea que era una base de datos, eran folders con hojas, y eso había que digitalizarlo. O sea, no es que hubiera una información, sino se fue literalmente una labor casi de arqueología ahí del personal del ministerio a rescatarlos, y entonces a ver, bueno, tenemos esta familia, ya no la alcanzaron a incorporar en 2017, pero es muy parecida a las familias de la red. Claro. No entró porque ya no alcanzó el presupuesto, pero si tenemos esa familia, en papel por lo menos, vamos a tratarla de localizar, porque así podemos comparar qué pasó con esa familia que desafortunadamente no pudo tener el apoyo, con otra familia muy similar que sí lo tuvo, y entonces ahí ya tengo un punto de referencia para comparar. Claro. Se hizo este esfuerzo, que creo que valió la pena, y entonces se lograron medir 3 resultados muy importantes que muestran que este programa ha tenido un efecto que son los hallazgos, que se puede acreditar con una base sólida metodológica. Claro. El primer resultado es que una mayor proporción de los niños y jóvenes de las familias que están en la red se quedaron en la escuela, y sobre todo en la pandemia, que fue un periodo pues, muy complicado, se mantuvieron en la escuela. Y ahí lo más interesante es que el grupo de edad donde se da la diferencia es en los jóvenes de 15 a 17 años, que es donde se da la mayor deserción escolar. Entonces, eso apunta a que el programa no nada más está teniendo un impacto positivo en la educación, sino donde más importa, porque lo que menos queremos es esos jóvenes en las calles que ya no fueron a la escuela, tampoco tienen un empleo,
y pues son susceptibles a la delincuencia y a muchos otros riesgos. Así es. Entonces ahí está habiendo un efecto importante, que ese es para nosotros una muestra que vale la pena resaltar. ¿Hay alguna cifra de la cantidad de gente incorporada a esta? Sí, estamos hablando de una diferencia de más o menos 10% en la tasa de asistencia escolar entre esos jóvenes. Esto estamos hablando de una cantidad importante que nuevamente, si los vemos en la escuela no nos damos tanto cuenta, pero si los viéramos en las calles sería un problema social claro, que muy complicado. Gran envergadura, ¿no? Segundo impacto importante, los niños, particularmente aquí estamos hablando de niños en edad de educación primaria, se enferman menos que los que no tuvieron el beneficio. Claro. Nuevamente comparamos a las dos familias, porque con las que no lograron entrar en 2017 regresamos y las consultamos, ahí fuimos directamente con ellas, y la prevalencia de enfermedades ha sido menor en los que están en el programa. Y tercero, una mejor nutrición también, aunque ese resultado no es tan contundente, pero también se vio una ligera mejoría en nutrición. Pero el cuarto impacto o diferencia importante que se ve es en el empoderamiento de la mujer. Si comparamos, por ejemplo, de las mujeres que reciben la red de oportunidades, ¿cuántas de ellas, qué porcentaje define a dónde se va el gasto del hogar, por ejemplo, en materia de alimentos? Estamos hablando de un 80% contra niveles menores a 50% en muchos casos. O sea, es un resultado muy interesante porque en el caso de Panamá, yo no sé si en el caso de la región, hombre, el papel de las madres solteras, ¿verdad? Es muy, muy impactante. Y muchas veces en los propios hogares constituidos, el recurso que se aporta, si el varón está, lo más probable es que se va o a la cantina o se va a otro lugar. En el caso de las mujeres, eso parece ser mucho más disciplinado, ¿no? Y mucho más efectivo. Hace una enorme diferencia. Y sí, además tiene este doble efecto, el a dónde se van los dineros de la familia, que lo que vemos en estas familias es que se van más a la alimentación de los niños, niñas y a materiales escolares, pero tiene el otro efecto importante de empoderamiento de la mujer. O sea, se ve que la mujer toma un rol distinto en la familia y puede incidir en otros ámbitos también, como por ejemplo los jóvenes, qué actividades tienen, independientemente del gasto. Entonces tiene un doble efecto que socialmente pues, puede provocar un cambio importante positivo. Lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. ¿Qué ha hecho el gobierno en esta materia? ¿Cuáles son las evaluaciones y cuáles son los resultados? Vamos a seguir conversando con esto con don Miguel en el próximo bloque. Ya estamos de regreso. China declaró este jueves que un veto a la aplicación de videos TikTok en Estados Unidos socavaría la confianza de los inversores de varios países, incluido China, en Estados Unidos. De acuerdo con la portavoz del Ministerio de Comercio de China, el país se opondría firmemente a un veto de la aplicación, ya que la venta obligatoria de las acciones se basaría únicamente en la condición de extranjeros de algunos de sus accionistas. Así lo publicó un medio local. El gobierno de Estados Unidos amenazó a la compañía china dueña de TikTok con prohibir la red social a nivel nacional si no vende sus acciones en la popular aplicación, y recientemente la Casa Blanca dio 30 días a las agencias oficiales eliminar la red social de todos los dispositivos electrónicos del gobierno. TikTok, cuya compañía matriz es la tecnológica china ByteDance, confirmó recientemente la información al diario The Wall Street Journal. Artistas, coleccionistas y en general los amantes del arte podrán disfrutar de la Feria de Arte Contemporáneo Art Basel a partir de este jueves y hasta el próximo 27 de marzo en Hong Kong. Esta feria, la más prestigiosa del sector, cuenta con la presencia de 177 expositores de 32 países y tiene la confianza de reactivar el sector tras los férreos años de cierre por la pandemia. Con sede en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Hong Kong, la cita acoge a galerías de primer orden y espacios emergentes, además de una sección dedicada a artistas asiáticos y del sur de Asia desde el siglo pasado hasta la actualidad. Se espera que la innumerable cantidad de eventos artísticos que se celebran estos días, conocidos colectivamente como la Semana del Arte de Hong Kong,
tengan una fuerte repercusión sobre la recesión económica que ha azotado a la ciudad a raíz de las duras medidas de contención implementadas para enfrentar la crisis del coronavirus. El gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, radicó el miércoles en el Senado el proyecto de ley de la reforma a las pensiones, una de las propuestas estrellas del mandatario. Durante la firma, Petro insistió en que el proyecto busca principalmente dignificar la vida de los adultos y mayores. El proyecto pensional, lo ha explicado la ministra, tiene un objetivo social que paulatinamente toda persona adulta, mayor, hombre o mujer que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad tenga una pensión. El presidente detalló además que la reforma también contempla reducir 50 semanas a las mujeres por cada hijo o hija criado como requisito para la pensión. La reforma pensional quiere mantener la edad de pensión en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, pero ampliar el sistema para que todos puedan beneficiarse de recursos, incluso sin haber aportado suficiente en salarios, dado que la informalidad laboral en Colombia sigue alrededor del 60%. Este proyecto, que tiene que pasar 4 debates en las 2 cámaras del Congreso antes de su aprobación, pretende ampliar la renta vitalicia para quienes no han cotizado lo suficiente y un subsidio de 223.800 pesos, unos $43 o 43 euros, para personas en condición de pobreza extrema y vulnerables. Bien, amigos, y tenemos una interesante conversación con don Miguel Sekeli, don Miguel Sekeli, el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México, que ha actuado, ¿verdad?, como consultor internacional del MIDES en los programas de subsidio que desarrolla el gobierno en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Don Miguel, entre los programas también que se desarrollan ha estado Ángel Guardián, un programa dedicado fundamentalmente o diseñado para atender a las personas discapacitadas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las evaluaciones, cuáles son los hallazgos que han encontrado ustedes allí y, hombre, qué perspectiva le ve? Bueno, aquí en este programa en particular, que también atiende una población muy sensible, la población con discapacidad. Casi el 10% de la población panameña. Sí, que es, y además es un tema muy sensible, ¿no? En general. Hemos encontrado que este programa tiene un impacto positivo en términos de mejorar, según manifestado por los propios participantes en el programa, mejor alimentación y mejor atención a la población con discapacidad. Aunque el monto de este beneficio es limitado, como también los otros programas, y se ve también que, aunque ha tenido este efecto positivo, hay una solicitud de ampliación de los beneficios, porque, por ejemplo, manifiestan que con los problemas de movilidad tienen deficiencias en que no tienen, por ejemplo, sillas de ruedas, no tienen apoyos. Entonces, aquí, por ejemplo, el gran reto se ve en cómo este programa podría crecer en cobertura en términos de ampliar lo que se ofrece a la población para atender no solamente necesariamente el dinero en efectivo, sino apoyos en otros mecanismos para atender las necesidades de la población. Y se vio que hay un elemento que en especial es positivo, además de la transferencia, y son las terapias, que como es una corresponsabilidad incluso, claro, que asistan a las terapias son muy bien evaluadas, el personal que las lleva a cabo se considera que realiza un buen trabajo, le sirve mucho a las personas con discapacidad, pero un elemento que también solicitan más allá de las terapias es convivencia con otras personas que están en su misma condición y que puedan tener comunidades de interacción, claro, y también los familiares, porque los familiares juegan un papel muy importante y muchas veces no tienen tampoco ese tipo de apoyo. A eso voy. En países como España, ¿verdad?, están las personas a las que hay que cuidar y está la gente que cuida, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿quién cuida al que cuida? O sea, ¿cómo se ve esto? Sí, y eso es lo que se ve también como una de las de los retos adicionales, porque el cuidador también dice eso, dice, bueno, claro, pero no necesariamente piden dinero en efectivo, lo que piden es, por ejemplo, que el programa los ayude a interactuar con otros, que se les capacite también para atender mejor a sus familiares o a la persona que cuidan. ¿Un poco especializado? Entonces, y ni siquiera se necesita una gran especialización, son áreas en donde se puede dar una capacitación
pues con una orientación que se dé algunos días, y eso hace una gran diferencia. Pero sobre todo yo lo resumiría en que es un programa muy noble, es un programa que está teniendo un efecto positivo, muy valorado, pero que requiere más apoyo todavía a la población que lo recibe. 3 de 4 por el personas tipo de... requieren ayuda auxiliar, dicen algunas estadísticas. Bueno, por ejemplo, estamos hablando de lo de silla de ruedas, es una prevalencia de alrededor de 30%. En términos de apoyo a miembros de la familia para tener mejores conocimientos y mejores habilidades para el cuidar, eso es bastante más generalizado. O sea, se ve en general mucha satisfacción, pero dicen necesitamos más, ¿no? En Panamá la inserción, ¿verdad?, de estas personas, inclusive en el mercado laboral, ha venido siendo política hace mucho tiempo atrás. Presumo que esta situación o este cuidado de los discapacitados implica en algún momento dar algunos otros saltos también en ese sentido, de incorporarlos al mercado, a tener otras actividades. ¿Cómo se ve esto? Bueno, eso es uno de los elementos importantes de la evaluación, porque la evaluación lo que detectó es que eso no se está dando. O sea, hay casos, y hay casos positivos, pero no es generalizado. Entonces, es un área para el programa que puede trabajar, lo hemos conversado incluso con el ministerio. No es necesariamente el ministerio ya el encargado de eso, hay otras instancias que pueden, pero definitivamente al hacer la evaluación y ver que eso está sucediendo solamente en casos muy puntuales, sí nos permite que propongamos que se dé ese paso adicional, pero nuevamente no es solamente el ministerio quien tendría que hacer esa labor. De hecho, está un poco fuera del ámbito del ministerio. Decía usted que habían otras áreas susceptibles de mejora, ¿como cuáles, aparte de esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de particular de Ángel Guardián, está lo de darles apoyo adicional para sillas de ruedas y otros elementos que requieren. Es el que le comenté también de mayor capacitación. Claro. Entonces, esas son las áreas que, si bien no es una deficiencia, al poder tener una primera evaluación del programa, se identifican esos aspectos en los que podría tener un impacto incluso mayor. El otro programa que existe es el programa de bonos de la Secretaría Nacional del Plan de Seguridad Alimentaria del país. ¿Cuál es el enfoque que hay aquí? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra que tenemos? ¿Y cuáles son los hallazgos que hemos tenido? Bueno, este es el programa que tal vez implica un mayor reto, porque es un programa muy focalizado a una población en extrema pobreza. Pero, por ejemplo, con los resultados que se están dando en la red de oportunidades, una pregunta que se abre es si no sería mejor emigrar a esa población a un programa de ese tipo, porque el tema de los bonos, por ejemplo, no siempre funciona, puede funcionar como una labor de emergencia, pero no necesariamente en el tiempo, porque, claro, por ejemplo, si la persona que recibe el bono está condicionada a que solo lo puede cambiar en determinadas tiendas y por determinadas cosas, también el dueño o dueña de la tienda, pues se dan casos en los que dicen, bueno, pues ese bono yo prefiero, nada más te lo condiciono a venderte esto que no me sale y que nadie más me compra. Por tal cantidad. Y por tal cantidad. Entonces, son programas que en general, para emergencias, por ejemplo, de desastres naturales, pueden funcionar. Claro, pero ya en el largo plazo, llega un momento en que, sobre todo es una población con un nivel de carencias extremo, se le pueden dar otros tipos de apoyo también. Por ejemplo, aquí en esta población encontramos, y esto sí se midió, lo que se llama el riesgo alimentario, lo que se llama la inseguridad alimentaria. Entonces hay una escala en donde lo que se mide es concretamente el problema del hambre. Se le pregunta cuántas veces come al día, claro, qué come, sus hijos qué comen. Hay veces que no comen, y bueno, cuando eso se pone en números, realmente son datos muy, muy impresionantes. Claro. Afortunadamente no es una población tan numerosa en Panamá, pero existe. Y esa población es a la que ahora, con la evaluación, se abre la puerta para pensar, bueno, ¿cuál es la mejor forma de darle apoyo? ¿Es eso? O, por ejemplo, es un programa como la Red, que va más allá, que lleva también un elemento productivo, con la esperanza de que esta población no simplemente vaya eternamente con su bono a cobrar, a cambiarlo por comida, sino que vea una perspectiva de futuro. Ya tenemos datos, bueno, ya el país tiene datos, claro, y ahora se abre esa pregunta y se pueden pensar en otros mecanismos. Decíamos al principio que algún sector de la población de repente ve estos programas como dádivas, ¿verdad? Y algunos se preguntan, bueno, pero ¿hasta cuándo va a ser este manadero de recursos prácticamente sin retorno? ¿Qué perspectiva usted le ve y qué necesidad ve usted en mantenerlos y a cuánto tiempo? Bueno, esta es una pregunta que se da en todos los países donde este tipo de programas se ha implementado, y es una pregunta muy válida porque, claro,
Entonces, un primer paso es el que se acaba de dar aquí en Panamá, es evaluarlo. Primero ver qué está ¿Qué es sucediendo. lo que hay? ¿Qué Por ejemplo, tenemos? esto que decíamos del programa alimentario. Bueno, tal Claro. vez no es la mejor manera de atender a esa población, o tal vez sí, pero bueno, tengamos evidencia y tomemos mejores decisiones para gastar mejor, primero. Segundo, acreditar si esto está teniendo un efecto o no. Vemos que afortunadamente en el caso de Panamá el panorama es positivo, siempre con áreas de mejora, como en todos lados, pero es positivo. O sea, sí algo están logrando estos recursos. Y entonces el tercer paso consiste en el perfeccionamiento de los programas, que eso ya se puede hacer ahora con una evaluación, Claro. pero sobre todo la pregunta del millón es la que se acaba de hacer, es ¿cuánto van a durar estos programas? Bueno, no es ningún secreto que la mejor forma de erradicar la pobreza en un país es por medio del empleo. Incluso las personas que reciben estos programas preferirían tener un mejor salario, una oportunidad Casi un de problema vida. de dignidad personal. Sí, la gente no se siente tampoco cómoda extendiendo la mano. El caso de los adultos mayores es distinto, porque Claro. ellos ya tuvieron una vida productiva Claro. que por una insuficiencia del Estado no terminó en una pensión y ahora se les resarce esa obligación por medio de la pensión. Eso es distinto. Pero en el caso, de, por ejemplo, de la red de oportunidades, la prueba de fuego es que la siguiente generación, precisamente porque tuvo mejor educación, alimentación y salud, Mejores oportunidades. entonces eso vaya a la par de mejores oportunidades de empleo y entonces tengan la posibilidad de ya no estar en un programa de ese tipo. Esa es la prueba de fuego y yo diría que Panamá está llegando a ese punto, donde son programas que ya llevan más de 10 años. Podríamos decir que dependen fundamentalmente de las políticas públicas que se mantengan. En conjunto, el que esta población sí se le habilite con una mejor educación para un mejor empleo, pero tiene que haber también las oportunidades de empleo. Entonces creo que Panamá llega ahora a un momento muy interesante en donde la siguiente generación está en cómo a estos que obtuvieron los beneficios, sobre todo de la red de oportunidades, cómo nos aseguramos que ya no tengan estos programas, de ir de que el logro sea, ya cubrimos a tantos, ahora tiene que ir de bajada y el gran éxito va a ser que ya no se requieran este tipo de mecanismos para aquellos que de niños y de jóvenes recibieron la transferencia. En consecuencia, habría que garantizar que los compromisos se mantengan. Definitivamente son programas que no se pueden quitar de la noche a la mañana, son programas que dependen nuevamente de su éxito, que también hay oportunidades de empleo, pero son programas que tienen una lógica. Yo veo en Panamá, lo veo bien en ese sentido, veo que Panamá, sobre todo el tomar la decisión de evaluar y de medir y decir qué sigue, porque ahora queda como un legado importante de esta administración el que ya hay un punto de referencia. Entonces ya sabemos qué está sucediendo. Si estos programas persisten, va a tener que seguirse evaluando para ver si va mejorando, si no va mejorando. Por ejemplo, Ángel Guardián logra darles mejores apoyos todavía a su población. Los adultos mayores siguen satisfechos. ¿Qué otras cosas se puede hacer? Estos que están en el programa alimentario, hay otra opción mejor. O sea, se crea ya un punto de referencia de aquí en adelante para mejorar la política pública, porque no se trata nada más de continuarlo, sino de que esto vaya mejorando y cada dólar que se gaste en estos programas en Panamá, que esté acreditado, que esté respaldado con evidencia y sobre todo con una lógica de cuál va a ser el efecto de estos programas hacia el futuro. 3 conclusiones finales, don Miguel, usted que ha estado metido en todo esto. Bueno, yo diría la primera, nuevamente, continúese, pero continúese mejorando. Esta evaluación da evidencia que permite la mejora, entonces ya no se trata nada más de decir así estamos, sino así estamos y qué podemos hacer al respecto. Segundo, esto aplica no nada más para el sector social, hay otros sectores del gobierno que también podrían beneficiarse de hacer evaluaciones. Las evaluaciones dan transparencia, es una manera de rendir cuentas y no es nada más el sector social, hay muchos otros sectores. Y tercera conclusión, tal vez la más importante. Estos programas tienen una lógica, están teniendo un beneficio en la población actualmente. No se trata de simplemente seguir gastando en ellos, pero sí de por lo menos informar a la población que está con sus impuestos sufragando el presupuesto, decir, miren, es importante que sepan y con transparencia y rendición de cuentas, su recurso está usando en esto es el efecto, todos quisiéramos que fuera incluso mayor, pero aquí está la evidencia, ¿no? Podemos decir, don Miguel, que al tiempo que el Estado le abre oportunidades a este sector, se revierten las oportunidades para la propia sociedad. Definitivamente, y de que la sociedad también muy activamente sigue exigiendo
que estos ejercicios de evaluación se hagan, que se rinda cuentas, que haya transparencia en el gasto, definitivamente. Miguel Sekeli ha estado con nosotros hoy en rendición de cuentas, la lucha contra la pobreza y contra la extrema pobreza que se desarrolla desde la administración Cortizo. Muchas gracias, don Miguel, por haber estado con nosotros. Un gran gusto, al contrario, gracias. Hasta la próxima.